Los seres humanos estamos hechos de agua, sí, pero de un agua muy especial compuesta de cristales líquidos en forma de clatratos que permiten que la luz y por ende la energía viaje a velocidades increíbles por nuestro organismo transmitiendo información. Y según la doctora mexicana Esther del Río, su pérdida, o sea la pérdida del agua, es una de las principales causas de enfermedad, por lo que su restitución permite recuperar la salud. Las impresionantes curas que ha obtenido así en patologías tan graves como el cáncer parecen darle la razón. Se trata de un descubrimiento trascendental que vamos a hablar en detalle. El 75% del peso de un adulto es agua, un 90% en el caso del cerebro, pero al nacer esa proporción era del 90-95%, mientras que en la senectud apenas llegará al 60-65%. Lo que implica que a medida que envejecemos, como que vamos perdiendo el agua, como que nos secamos. Por tanto, siendo el agua el caldo imprescindible donde la vida se manifiesta, lo razonable sería corregir que en pleno siglo XXI no terminamos de entender del todo al agua. Desconocemos muchas cosas y otras conocemos, por ejemplo que las moléculas que la componen son dipolares y están constituidas por 2 átomos de hidrógeno y 1 de oxígeno, y que se trata de una sustancia con propiedades únicas, inusuales y no esperadas en una molécula tan sencilla. De hecho, se trata del solvente universal por excelencia. Es decir, el medio en el que se disuelven casi todas las sustancias, teniendo lugar en su seno innumerables reacciones químicas fundamentales para el metabolismo de los seres vivos, es el agua, algo que es posible gracias a su polaridad y conductividad eléctrica. Una vez más, la energía como base de la vida. Además, puede cambiar de estado una cantidad casi infinita de veces, de sólido a líquido a gas. Sabemos igualmente que en el organismo el agua intracelular representa un 50% de la masa corporal y el agua extracelular un 20%, porcentaje que se reparte entre el líquido intersticial 15% y el líquido circulante 5%. Y sabemos igualmente que el agua se puede activar, energetizar, dinamizar, indumizar, oxigenar, ozonizar, mesmerizar, cromatizar, solarizar, sonorizar, ionizar, imantar, polarizar, magnetizar. Ahora bien, ¿significa todo esto que se dispone actualmente de una imagen definitiva de la estructura del agua? La respuesta es no. Ciertamente se han propuesto numerosos modelos de la estructura del agua, pero ninguno es 100% convincente porque no explican plenamente todas sus propiedades. De ahí que los trabajos de la bioquímica mexicana Esther del Río adquieran especial relevancia. Y es que sus estudios sobre la naturaleza del agua, su afirmación sobre la existencia de moléculas de cristal líquido en el agua interna del cuerpo y la relación de la misma con una red magnética que abarca todo el organismo y que se conecta con el magnetismo de la Tierra, esto explicaría la rapidez de las respuestas biológicas a nivel celular, aportando además una herramienta práctica para el cuidado de la salud y la lucha contra la vejez. Es más, su propuesta dotaría de base científica a las terapias naturales energéticas. Hablamos de alguien que comenzó hace ya 55 años, en el 68, 2 proyectos de investigación que han avanzado en paralelo en estas últimas décadas. El primero de ellos trataba de encontrar respuesta a cómo en los organismos pueden producirse intercambios de señales en millonésimas de segundo cuando la aparente estructura del agua de la que mayoritariamente están compuestos no debería posibilitar semejantes velocidades en las respuestas biológicas.
El hecho, afirma Del Río, de que todo organismo esté formado por protoplasma, sustancia vital que se caracteriza por movimiento y respuesta en millonésimas de segundo, nos hizo pensar que el líquido que lo conforma pudiera tener otra estructura molecular que operara en ese tiempo. El agua, H2O, es una sustancia de características químicas sui generis debido a la bipolaridad de su molécula y como resultado de ello es el mejor solvente del mundo. Tiene además otras características idóneas para resguardar la vida, pero en lo que se refiere a su conductividad no es del mismo orden de respuesta que el protoplasma. Así que decidimos iniciar una búsqueda en la estructura molecular del agua, del mecanismo que permite que esa respuesta se produzca efectivamente en millonésimas de segundo. La doctora Del Río nos contaría luego que desarrolló su modelo a partir de los trabajos sobre la estructura del agua de Linus Pauling, quien ya en la década de los 50 del pasado siglo XX, utilizando un aparato de difracción de rayos X, formuló la teoría de que las moléculas de agua podían presentarse unidas formando un dodeicosaedro de caras hexagonales y pentagonales a las que llamó clatratos. Un clatrato, del latín clatratus, significa rodeado o protegido por vallas o verjas. Es una sustancia en la que un componente cristaliza en una estructura muy abierta que contiene huecos o túneles en los que pueden estar atrapados los átomos o moléculas pequeñas de un segundo componente. Pauling apuntó que cada clatrato está formado por 32 caras externas y una pirámide de 4 triángulos equiláteros sobre la base de un cuadrado. En total, pues, 37 que guardan las 37 moléculas del agua. La propuesta de nuestro proyecto, nos diría Esther Del Río, es que el agua de nuestros tejidos es en su mayor parte cristal líquido en forma de clatrato, es decir, un estado intermedio de la materia mesomórfico, estable y que, por ser un cristal líquido, conserva las propiedades de los líquidos más las propiedades de los cristales ópticos. Y lo más importante, es capaz de guardar memoria. En pocas palabras, los cristales líquidos mantienen todas las propiedades de movimiento de los líquidos, todas las propiedades ópticas de los cristales sólidos, sirven como unidades de almacenamiento de memoria, responden a diferentes longitudes de onda vibratoria, todo lo cual ya les permite codificar y recodificar información en millonésimas de segundo. De hecho, las propiedades de los cristales líquidos han sido la base de los inventos más importantes del siglo XX y parte del siglo XXI. Gracias a sus propiedades, el desarrollo de la informática actual nos ha llevado a los ordenadores, los láser, las pantallas de plasma, los móviles, los satélites artificiales, las naves espaciales, los telescopios, los microscopios electrónicos y toda la informática capaz de registrar, guardar, ordenar datos, codificar programas, etcétera, etcétera, etcétera. Fueron hechas gracias a nuestro conocimiento de los cristales. Por eso mismo, señala Esther Del Río, al incorporar este concepto, confirmaríamos que somos el mejor ordenador del mundo y que toda célula se comunica a través de una pantalla de cristal líquido capturando y mandando hologramas que pueden ser codificados. O sea, yo siempre dije que el ser humano tiene dentro de sí la mayor tecnología del universo, el tipo de tecnología de más alta evolución y calidad del universo es nuestro cuerpo. Ahora, que aprendamos a usarlo al 100%, bueno, hay que ir decodificándolo, entrando a las carpetas medio raras, hay que ir entendiéndolo. Las moléculas de cristal líquido capaces de reaccionar a pequeñas modificaciones de energía, codificando y transmitiendo longitudes de onda, trabajando como una unidad de memoria o microchip, serían así el vehículo ideal para transmitir a velocidades inimaginables la información electromagnética. Energía que ha sido identificada por las culturas ancestrales con diversos nombres: chi en la India, ki en la japonesa, kundalini, prana en la hindú,
y que investigadores como el profesor Popp de la Universidad de Clausenwander de Alemania sostienen llega a través de biofotones. Los biofotones, explica Popp, posibilitan una herramienta poderosa para comprender la salud y la enfermedad desde el punto de vista de la comunicación interior y exterior celular dentro del sistema vivo bajo investigación, una fuente de información saludable electromagnética. Pues bien, esta luz, estas ondas lumínicas, tendrían en el cristal líquido, tal y como ha sido definido por la doctora del Río, el material ideal para construir canales biofotónicos entre las distintas partes del cuerpo. La luz correría, pues, por nuestras venas electromagnéticas o por nuestras venas electromagnéticamente, llevando su información de una parte a otra del organismo. Esta explicación de la bioquímica mexicana respaldaría, por cierto, los postulados del científico soviético Peter Garjariev del Institute Control of Science Russian de la Academia de Ciencias de Moscú, que considera que el ADN es un biocomputador capaz de recoger y transmitir información de su entorno a través de las ondas a partir de las cuales pueden modificarse los patrones de comportamiento de las células. La propuesta del agua como cristal líquido dentro de los tejidos en su estructura de H2O con cristales, señala en sus escritos del Río, es la única que satisface la transmisión de la información tanto eléctrica como electromagnética interna o externa de todo organismo vivo. Esta posibilidad quedó confirmada cuando en la segunda investigación descubrimos una red ferroso-férrica conformada por macromoléculas de hierro en sus formas cristalinas romboides y tetraédricas que trabaja intermitentemente produciendo energía electromagnética por diferencia de potencial. Tanto los cristales líquidos como la red ferroso-férrica conforman un sistema de información en donde cada macromolécula de hierro funciona como un microcampo magnético rodeado de agua de cristal líquida y otros elementos alcalinotérreos y metaloides. Las macromoléculas de hierro serían descubiertas en 1974 por el grupo de investigación de la doctora del Río y su descubrimiento presentado durante el Congreso de la Academia de Medicina en 1984, celebrado ese año en México. Y en 1986 dio a conocer su trabajo, aunque solo a nivel nacional. Posteriormente, en el 89, Kirschvink encontraría magnetitas en el cerebro de los animales, responsabilizándolas de su orientación hacia los ejes magnéticos en momentos de, por ejemplo, hacer las migraciones, las grandes migraciones que hacen durante días o meses distintos tipos de animales. Pues estas partículas magnéticas, según los trabajos mexicanos, pueden tener forma esférica o piramidal y su distribución no es uniforme. Son mayores que una célula, se encuentran intermitentemente, reaccionan oxidándose y reduciéndose, y cuando una se oxida y otra se reduce, se forman diferencias de potencial y ponen una corriente electromagnética de tal manera que todo nuestro cuerpo está nutrido de corrientes electromagnéticas, que a su vez forman dentro del organismo una barrera de protección contra cualquier desequilibrio bioquímico. También han averiguado que en el centro del cuerpo son más densas y hacia el exterior se presentan de forma más aislada. Y es que sus emisiones electromagnéticas pueden ser en línea o helicoidales. Cabe destacar que estas macromoléculas de hierro oxidadas y reducidas, afirma Del Río, se encuentran más densas en el centro del cuerpo, conformando un eje que corre enfrente de la columna vertebral, donde se destaca la presencia de esferas compuestas de macromoléculas reducidas y oxidadas con una velocidad de intermitencia más fuerte por el rebote de las energías producidas.
las cuales tienen movimientos helicoidales hacia arriba y hacia abajo de este eje. Estas esferas magnéticas nos recuerdan a los chakras o centros de energía que fueron expresados en un principio muy antiguo y después retomados por los Vedas. Hay que decir que esta aparente confirmación de la existencia de los chakras, puente entre la ciencia de la vanguardia actual y el conocimiento transmitido a través de los milenarios textos desde Oriente, es uno de los elementos más sorprendentes y apasionantes de los trabajos de la doctora Del Río. Esa red, compuesta de microcampos magnéticos, explica la bioquímica mexicana, ha sido vista a través de aparatos de rayos X modificados con electroimanes, pudiéndose observar el cuerpo lleno de luces fluorescentes e intermitentes con densidades de magnetitas abundantes en donde se encuentran las glándulas más importantes del cuerpo, coincidente con los sitios en donde se han mencionado la existencia de chakras. En conclusión, cada chakra está formado por miles de magnetitas ferrosoférricas formando verdaderas esferas, y es importante mencionar que estas esferas se encuentran en los lugares donde están las glándulas más importantes del cuerpo, así como también son coincidentes con lo expresado en estos libros ancestrales. Tales centros de energía son 7 y se localizan en los órganos sexuales, en las suprarrenales, entre el hígado y el páncreas, en el timo, en la tiroides, en la pineal, en la hipófisis. De ahí podemos deducir que este orden magnético protege al orden bioquímico a través de los cristales líquidos de los chakras y las glándulas. Ante ello, Esther del Río no tiene ningún inconveniente en reconocer la existencia de un ser humano integrado por 3 cuerpos: cuerpo magnético, cuerpo bioquímico y cuerpo mental, conectados a una conciencia superior. El cuerpo magnético, según sus planteamientos, protegería la bioquímica celular, ya que esta red es la responsable de la producción de energía electromagnética que, como una tela de araña, atrapa los cristales líquidos que guardan y codifican la información como una pantalla de cristal líquido. Los cristales líquidos, explica, pueden quedar en forma coloidal dentro de las células entre las hélices del ADN o bien entre los aminoácidos de las proteínas que conforman el tejido conjuntivo, que es el tejido que contiene más agua cristal líquido, un 80%. Aquí observamos que los impulsos electromagnéticos están también involucrados en esta red de información, ya que la célula queda inmersa en un campo magnético y ello nos permite proponer un trabajo de enlace entre la energía electromagnética producida por los seres vivos y el exterior, como una gran antena parabólica que recibe información y emite longitudes de onda fuera del cuerpo en pulsos intermitentes en diferentes niveles de energía. Eso podría ser el aura electromagnética. A la vez se explica el trabajo de nuestro sistema magnético como el de una bobina cuyo centro es más denso con producción de energía helicoidal y hacia el exterior menos denso con energía en línea, conformando los meridianos que son utilizados en la medicina tradicional china y en otras terapias holísticas. En resumen, sus investigaciones la han llevado a concluir que toda célula requiere de cristales líquidos para la transmisión de sus mensajes, que toda la información interior es guardada en la estructura cerebral correspondiente a través de estos cristales líquidos y que el organismo es como una gran computadora con pantalla de cristal líquido. Pero eso no es todo, porque Esther del Río ha patentado un proceso químico para producir agua vital o cristal líquido, lo cual por supuesto tiene innumerables cuestiones beneficiosas para la salud.
Un método gracias al cual, partiendo de agua purificada, se puede obtener agua cristal líquido. Con aparatos de alta precisión, explica, convertimos el agua normal en el agua cristal líquido, que es un estado coloidal o mesomórfico. Sus características físicas son también diferentes. Tiene una alta tensión superficial, aproximadamente 60 dinas, es de mayor densidad, pesa más que el agua normal, es ligeramente turbia debido a las precipitaciones de sales férricas que no se han agregado sino que forman parte del agua natural, no tiene olor y siempre se conserva fresca. Este tipo de agua puede dar un aporte electrolítico a los tejidos y que mejore el funcionamiento de los órganos. Se estimulen las células, se reorganiza el tejido conjuntivo, mejorando en todos los casos la calidad de vida. Ha logrado curar el cáncer, por ejemplo. Dice, hemos llegado a la conclusión después de tantos años, nos diría Pérez del Río, que el cáncer es un problema emocional y por eso los resultados con el agua cristal líquido están siendo muy buenos y mejoran cuando se consigue la recuperación emocional del paciente. También en el caso de enfermedades autoinmunes como el lupus o la artritis reumatoide, también afirman haber tenido excelentes logros. Entonces, el entorno medioambiental vendría a ser pues la batería que permite la alimentación eléctrica de nuestro motor y de cada una de sus piezas, energía absorbida a través de los acumuladores de nuestro organismo, que son los chakras, y que finalmente acaba convirtiéndola en impulsos electromagnéticos que circulan por las moléculas de cristal líquido entre las células. Por otra parte, todas estas investigaciones coinciden con las del físico Gary Ariev, que presuponen la existencia de un mundo subcuántico del que el ADN extrae la información con la que se conforma el ser humano. En este caso, las moléculas de cristal líquido serían las encargadas de la transmisión y de la traducción de la información que circula desde afuera hacia adentro y desde adentro hacia afuera. Ahora bien, es muy interesante cómo hicieron nuestros antepasados para conocer el papel y el poder de los chakras y sus interacciones energéticas con el entorno, cuando solo hoy, gracias a la más moderna tecnología, comenzamos a vislumbrar la realidad de lo que somos. Nuestro organismo, termina diciéndonos Del Río, es un gran ordenador con pantalla de cristal líquido que se relaciona con el exterior y con el interior, así como con el disco duro, que es el cerebro, dando respuestas en millonésimas de segundo gracias al sistema de cristal líquido magnetitas, haciéndonos virtualmente cibernéticos e integrados en una gran red de líneas electromagnéticas externas e internas conectadas a la mente universal natural. Es más, puede decirse que todos los seres humanos estamos interconectados a través de un sistema cristal líquido magnetitas como las líneas de internet con la mente universal. Así que bueno, gente, vemos que somos una cosa absolutamente extraordinaria. La próxima vez que te mires al espejo decís, oh, por favor, qué conjunto de milagros y de belleza y de ciencia y de tecnología y de amor y de estética y de cosas y de filosofía y de símbolo de profundidad. Soy yo. Me amo. Cada vez que nos miremos al espejo. Así que bueno, gente, muchas gracias por escuchar estos videos. Les agradezco profundamente. Esto es Visión Creadora. Suscríbanse, denle like. Y si quieren pueden también aportar al canal, ¿por qué no? Les dejo todos los links aquí abajo en la descripción. Muchísimas gracias. Nos vemos en la próxima.